¿Cómo se dice en español? Quand je serai grande, je serai profesor de español. Atención, hay una trampa. Cuando sea mayor, seré profesora de español. Cuando sea. Sea es un subjuntivo. C'est un subjonctif. Quand je serai. Cuando sea, ça n'est pas un futur. Si te apetece, yo ahora te propongo una pequeña práctica de este fenómeno. Es una pequeña trampa, pero te voy a dar un truco para superar la trampa. ¿Te apetece? ¡Vamos allá! Si no tienes ni idea de este tema, te dejo aquí el enlace al vídeo que lo explica todo. No lo voy a repetir aquí. Aquí vamos a hacer una práctica juntos. ¿De acuerdo? Bien, si prefieres, puedes hacer la práctica por tu cuenta. Es muy corta, son 12 frases, ¿vale? Pero si prefieres, puedes tomar tu tiempo y hacer la práctica primero por tu cuenta. Debajo del vídeo te dejo el enlace para descargar el documento y lo puedes mirar, reflexionar, etc. Y después ver el vídeo con las respuestas. ¿De acuerdo? Nosotros aquí pues vamos a comenzar con la práctica. Entonces, para utilizar una oración temporal de forma apropiada, debes conjugar el verbo de forma apropiada. Bien, entonces tienes dos alternativas. O bien vas a conjugar el verbo en subjuntivo, cuando sea mayor, subjuntivo, o bien lo vas a conjugar en indicativo. Cuando veo las noticias me pongo triste. Vale, bien. Entonces, la pregunta del millón consiste en preguntarte si referimos a una acción que se sitúa en el futuro o si referimos a una acción que es habitual. ¿Vale? Entonces, no se trata de una regla de gramática, se trata de observar, comprender los matices del contexto de comunicación. Los matices, les nuances. Esto es lo que vamos a observar juntos en esta práctica. Cuando tú, mayor, entenderás mejor estas decisiones. Puedes pausar el vídeo, yo voy a ir un poco rápido, tú tienes el control y lo puedes pausar, ¿vale? Cuando seas mayor, entenderás mejor estas decisiones. ¿Por qué subjuntivo? Porque referimos a un contexto futuro. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque tenemos un verbo en futuro. Entenderás. Quand tu seras grande, tu comprendras mieux ces décisions-là. Alors on sait qu'on a un contexte futur parce qu'on a littéralement un futur. Entenderás, tu comprendras. ¿De acuerdo? Et là, à ce moment-là, si notre action se situe dans le futur, on doit, en espagnol, obligatoirement utiliser le présent du subjonctif dans la proposition qui contient le marqueur de temps. Ici, notre marqueur, c'est cuando. ¿De acuerdo? Muy bien. Más ejemplos. En cuanto nosotros el dinero suficiente, nos compraremos una casa. Nuestro verbo es ahorrar, que significa économiser. En cuanto significa dès que. Alors, c'est un autre marqueur de temps. Et là, la question ici, c'est de savoir, est-ce que le contexte auquel on réfère se situe dans le futur ou est-ce qu'il s'agit d'une action habituelle? Ça se situe dans le futur parce qu'on a un beau futur ensuite. Compraremos, nous nous achèterons une maison. Nos compraremos una casa. Aquí podemos distinguir entre el presente de subjuntivo en cuanto ahorremos el dinero suficiente o el subjuntivo perfecto en cuanto hayamos ahorrado. Hay un pequeño matiz, una pequeña diferencia. Alors, dès que nous
nous économiserons suffisamment ou dès que nous aurons economizé, en cuanto hayamos ahorrado. ¿Ves? Pero lo importante aquí es observar que en ambos casos tenemos un verbo en subjuntivo, porque esta acción de ahorrar se sitúa en el futuro. Lo sabemos porque tenemos el otro verbo en futuro. Compraremos. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Cuando Ana, y nuestro verbo es llegar, arriver, a la maison, a casa, ya habremos cenado. Nous aurons déjà soupé. Ya habremos cenado. Habremos cenado es una acción que se sitúa en el futuro. Por lo tanto, cuando Ana llegue a casa, ya habremos cenado. Entonces aquí tenemos que utilizar, es obligatorio, tenemos que utilizar el presente de subjuntivo del verbo llegar porque la acción del llegar se sitúa en el futuro. Lo sabemos porque tenemos habremos cenado. Alors ici, ce qu'on exprime, c'est quand Anna arrivera à la maison, nous aurons déjà soupé. Alors tout ça, évidemment, ça se situe dans le futur. Et donc en espagnol, dans notre proposition de temps, là, avec le cuando, on doit, dans ce cas-là, utiliser le présent du subjonctif. ¡Qué bonito el español! Es que... Muy bien. En cuanto, con el verbo cambiar, el semáforo cruza. Cruza significa traverser. Semáforo, c'est le feu de circulation. Cruza. Cruza es el verbo cruzar y aquí lo tenemos en imperativo. Observa, es un imperativo. Entonces, esto significa que damos una orden. On remarque ici que le verbe cruzar, traverser, il est conjugué à l'impératif. On donne un ordre à quelqu'un. Alors, on lui dit traverse. À ce moment-là, traverse. La personne n'a pas encore traversé. Donc, ¿sí? En cuanto cambie el semáforo, cruza. Donc, quand le feu de circulation changera, traverse. Dès que, aussitôt que, en cuanto, entonces, dès que le feu de circulation changera, traverse. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Esto aquí no puede ser habitual. Ça ici, ça peut pas être à l'indicatif. Ça peut pas ça peut pas être en cuanto cambia el semáforo cruza. Parce que là, on va devenir fou. Ça voudrait dire à chaque fois qu'il y a un feu de circulation qui change, tu dois traverser, tu traverses. Non, c'est que là, on est dans une situation où on regarde ensemble un feu de circulation et là, je te dis, ben, quand le feu changera, ben, traverse. ¿De acuerdo? Bien. Cuando, con el verbo hacer frío, mis manos se ponen muy secas. Se ponen, el verbo ponerse significa devenir. Alors, mes mains deviennent très sèches. Se ponen. La pregunta del millón. ¿El contexto de comunicación se sitúa en el futuro o es habitual? Atención, aquí es un contexto habitual. ¿Cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque tenemos se ponen. Presente de indicativo. No tenemos futuro en este contexto. ¿Veis? Tu remarques que ici, le contexte fait référence à une activité habituelle parce qu'il n'y a aucun futur là-dedans. Aucune mention de l'avenir. ¿De acuerdo? Alors, lorsqu'il fait froid, mes mains deviennent très sèches. Es habitual, es siempre así. Y tengo que ponerme crema, ¿sí? Hidratante. Bien. En cuanto despertarse, ¿sí? Te llamo. Entonces vemos que el chico está durmiendo. Te llamo. Te llamo. A ver, ese contexto es un contexto futuro o un contexto habitual. Es un contexto futuro. Atención. En cuanto me despierte. Pero, Esther, te llamo significa je t'appelle. No es un futuro, es un presente, ¿no?
Sí, pero atención, grupito, este presente tiene valor de promesa. Je t'appelle, c'est sous-entendu, je te promets que je vais t'appeler. Alors l'action d'appeler, elle se situe effectivement dans l'avenir. C'est pas habituel, c'est pas que à chaque fois que je me réveille, je t'appelle. No, no, ¿de acuerdo? A ver, tranquilo, ¿sí? En cuanto me despierte, alors dès que je me réveillerai, je t'appelle. Sous-entendu, je vais t'appeler. Je t'appellerai. ¿Ves? Entonces aquí tenemos este presente, sí, llamo, pero hay que observar el contexto de comunicación. Es como una promesa. Y la promesa, evidentemente, refiere al futuro. ¿Vale? Más ejemplos. Cuando los niños, pum, 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 terminar, iremos todos juntos al parque. ¿Sí? ¿Esto se sitúa en el futuro o es una acción habitual? Se sitúa en el futuro porque tenemos un bonito futuro del verbo ir, iremos todos juntos. On a littéralement un futur ici, nous irons tous ensemble au parc. Alors, quand les enfants termineront, ¿sí? Les devoirs, ce qu'ils sont en train de faire, cuando los niños terminen las tareas, los deberes, iremos todos juntos al parque. Vamos bien, aquí tenemos, por lo tanto, el subjuntivo presente del verbo terminar. Bien. Cuando tú con el verbo contar, ¿qué pasó? Te daré mi opinión. Te daré. Futuro del verbo dar. Indicio sutil. Sabemos que el contexto refiere al futuro. Cuando me cuentes qué pasó, te daré mi opinión. Alors encore une fois, ici, on peut jouer là, un petit peu sur une petite nuance. Alors, je te donnerai mon opinion. Ça, je vais te la donner de toute façon. Ok? Je te donnerai mon opinion. Quand tu me raconteras ce qui s'est passé, alors c'est lors de cette conversation-là, ou bien quand tu m'auras raconté ce qui s'est passé, cuando me hayas contado qué pasó, ¿sí? Alors ça veut dire je vais te laisser terminer ton récit et après, je te donnerai mon opinion. Mais dans les deux cas, je te la donnerai dans le futur. Entonces, en español, subjuntivo presente, cuando me cuentes, o subjuntivo perfecto, cuando me hayas contado, pero, grupito, subjuntivo en la oración temporal, porque el contexto refiere a una acción futura. ¿Vamos bien? Sí. Empezaremos la actividad en cuanto el profesor empezar la clase. Alors, nous commencerons l'activité dès que le professeur, on se doute qu'on est au futur, hein? Alors, dès que le professeur commencera le cours, la clase, ¿sí? Le cours, alors nous commencerons l'activité, empezaremos la actividad en cuanto el profesor empiece la clase. Una pequeña modificación ortográfica aquí, con C, del subjuntivo de empezar, empiece la clase. On est dans un contexte qui réfère à l'avenir, au futur. Cuando me siento mal, con el verbo escuchar, música relajante. Cuando me siento mal, me siento, ¿sí? Cuando me siento mal, es un presente de indicativo, no hay futuro aquí, ¿sí? Cuando me siento mal, escucho música relajante. Quand je me sens mal, j'écoute de la musique reposante, relaxante. ¿Sí? Alors, c'est à chaque fois. Et ça, on s'en va vers ce truc-là, là. C'est le truc dont je te parlais tout à l'heure. Si tu doutes, tu dis, est-ce que c'est habituel? Est-ce que ça réfère à l'avenir? Est-ce que tu peux reformuler ta phrase avec « à chaque fois que ». À chaque fois que, se dice « cada vez que ». Entonces, cada vez que me siento mal, escucho música relajante. ¿Ves? À chaque fois que je me sens mal, j'écoute de la musique reposante. Esto indica que es una acción habitual. ¿Sí?
Por lo tanto, indicativo. Bien. En cuanto a las vacaciones, sueño con viajar por Sudamérica. Con el verbo empezar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Las vacaciones, sueño. Grupito, sueño es el verbo soñar. Je rêve, sueño. ¿Sí? Ça peut être un nom aussi, el sueño. ¿Sí? Le rêve, ¿sí? Ou le sommeil, selon le contexte, el sueño. Mais là, ici, il s'agit de la première personne du présent de l'indicatif, du verbe soñar. Observa el espagnol. En français, on rêve à quelque chose. On rêve à quelqu'un. Vois-tu qu'en espagnol, on rêve avec? ¿Sí? Sueño con viajar por Sudamérica. ¿Sí? Si te digo, he soñado contigo anoche, j'ai rêvé à toi, alors j'ai rêvé avec toi. ¿Sí? He soñado contigo anoche. Muy bien. Entonces, volviendo al contexto aquí, sueño es el presente de indicativo, por lo tanto, no hay mención del futuro. Es habitual. Dès que les vacances commencent, je rêve à mon voyage. Là, je rêve de voyager en Amérique du Sud. Alors, c'est un phénomène qui se produit. Je vis ça à chaque année, à chaque fois que les vacances commencent. Moi, je pense à un voyage. Je pense à voyager en Amérique du Sud. ¿De acuerdo? Para mí, esto es habitual. Es algo repetitivo. Yo sueño con esto, con viajar por Sudamérica. ¿Sí? Por Sudamérica indica que quiero visitar muchos países en Sudamérica. ¿Sí? También puedo decir sueño con viajar a Sudamérica. Esto significa que voy a viajar desde mi lugar de residencia hacia Sudamérica. ¿Sí? También es posible. La perspectiva es un poco diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando tú decidirse, me avisas. Me avisas es el verbo avisar. Alors, tu me le dis. Quand tu te décideras, là, quand tu auras pris ta décision, ben, tu me le diras. Hein? Une fois que tu seras branché, là, tu me le diras. ¿Sí? Entonces, cuando te hayas decidido, me avisas. ¿Sí? Et là, ici, vois-tu qu'on n'a pas les deux options? Parce que le fait de prendre une décision, c'est pas quelque chose qui est graduel. On prend la décision ou on ne la prend pas. ¿Sí? Une fois qu'elle est prise, l'action est terminée. Donc, c'est préférable ici d'avoir el perfecto de subjuntivo cuando te hayas decidido. Quand tu te seras décidé, là, quand tu me le diras. Muy bien, grupito. Enhorabuena por este trabajo fenomenal. Espero que haya resultado un poco más claro. Entonces, resumiendo, este fenómeno de las oraciones temporales en español con subjuntivo es una mini trampa para los francófonos. No se trata de memorizar una regla gramatical. El truco consiste en entender bien el contexto. Alors, il s'agit d'un tout petit piège ici qu'il faut surmonter. Un petit piège pour les francophones parce que là où en français on a un futur, en espagnol on a obligatoirement un subjonctif si on réfère à l'avenir. Donc, deux choses. La première, c'est de se demander quel est le contexte dans lequel l'action va se réaliser. Va-t-elle se réaliser dans l'avenir ou s'agit-il d'une action habituelle? Et la deuxième chose, si tu hésites encore, est-ce que tu peux remplacer ton marqueur de temps, cuando, en cuanto, ¿sí? Par cada vez que, a chaque fois que. Esto significa que tienes una acción habitual y vas a conjugar tu verbo en indicativo. Si tienes dudas o preguntas, me lo dices. Si esto ha sido útil para ti, pues dímelo también. Nos vemos muy pronto. Hasta pronto, grupito.